Hola, mi nombre es Mariela Medrano y hoy les voy a hablar sobre el autor John Locke. Los puntos que llevaremos a cabo en este video serán conocimientos del autor, conocimiento de la obra del autor, presentación de la obra, ideas centrales de esta obra, análisis de caso y el cierre. Vamos a ver este tema hablando sobre el autor, que es John Locke, de esta obra. John Locke fue un pensador británico y uno de los máximos representantes del empirismo inglés, que destacó especialmente por sus estudios de la filosofía política. John Locke estudió en la Universidad de Oxford, aunque su especialidad era la medicina, y mantuvo relaciones con reputados científicos de la época de John Locke. Fue también diplomático. También fue teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica, y alcanzó el renombre por sus escritos filosóficos en los que se sentó las bases del pensamiento político liberal. Locke se involucró en la vida política, llegando a desempeñar varios cargos públicos modestos. Cuando Shakespeare abandonó el puesto de Lord Canciller, Locke aprovechó la menor urgencia de los problemas políticos para realizar una larga estancia de 4 años en Francia. Ok, ahora seguiremos con las presentaciones de la obra. Locke publicó numerosas obras durante su vida. De entre todas sus publicaciones hay 3 que destacaron por su gran valor teórico y la trascendencia que tuvieron. Una de ellas es Cartas sobre la tolerancia. En Cartas sobre la tolerancia se trata especialmente del ámbito de la libertad individual del ser humano. Al mismo tiempo, Locke señala como negativa la intolerancia propia de instituciones como el Estado y la Iglesia. Específicamente, Locke habla de las ventajas en el ámbito de la paz social que trae la existencia de libertad religiosa. La segunda obra es Ensayo sobre el entendimiento humano, publicado en 1690. Este libro muestra las primeras nociones relacionadas con el llamado empirismo inglés. Para Locke no existía tal cosa como las ideas innatas, sino que era a través de la experiencia como el ser humano podía desarrollar su intelecto y llegar al conocimiento. Locke indica que la primera fuente a través de la que se obtienen los conocimientos son los sentidos, y luego aparece la experiencia interna o reflexión, que corresponde a la percepción de cada. La tercera obra es 2 tratados sobre el gobierno civil. El primer tratado critica fuertemente el concepto de patriarcado o monarquía absoluta. Por su parte, en el segundo tratado, Locke comienza a hablar de forma más clara sobre el contrato social y la libertad de los hombres con base en los derechos naturales. En este último tratado es donde Locke propone crear los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para favorecer la erradicación de la corrupción. Las ideas centrales de la obra que voy a estar hablando es la obra que se llama Cartas sobre la tolerancia. Las principales ideas se engloban en las cartas que John Locke publicó entre los años 1689 y 1690 y que ofrecen en buena medida las bases ideológicas esenciales para su teoría política, expuesta por las mismas fechas en 2 tratados sobre el gobierno civil. El ensayo comienza destacando que en lo referente al tema de la libertad de conciencia existen 2 posiciones irreconciliables, o sea, absoluta obediencia a la verdadera religión o libertad absoluta en materias de conciencia. Esta se divide en las dimensiones de la libertad, de la tolerancia, libertad religiosa, las sectas protestantes, la defensa filosófica de la libertad, la cuestión de la Inglaterra. Ahora analizaremos un caso que tiene referente a esta obra que se llama Cartas para la Tolerancia. Actualmente el gobierno utiliza la iglesia y religión como parte de un beneficio y para sacar algún tipo de provecho de esto. Por ejemplo, actualmente en el gobierno de AMLO busca aprovechar la presencia y la penetración de asociaciones, grupos y movimientos religiosos de todos los credos en las tareas de reconstrucción del tejido social roto tras más de una década de violencia y degradación derivados de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que devastó amplias zonas de la geografía nacional. Por lo que podemos ver en este caso, el gobierno de México está usando a la iglesia para poder remediar daños que el mismo gobierno no ha podido solucionar, o más bien el mismo gobierno está involucrado en este tipo de situaciones. Como una conclusión, desde la perspectiva de John Locke en su obra llamada Carta para la Tolerancia, dice que la religión no es mala. La cuestión es que los líderes eclesiásticos se encargan de manipular a las autoridades políticas para sacar provecho económico de los apartados del Estado. Por ello, la religión debe dedicarse a las cuestiones morales y éticas para mejorar la sociedad. Entre tanto, la política debe guiar a la sociedad para vivir de una forma mucho más pacífica y quizás igualitaria.